Cuando sabes que el éxito eres tú, tendrás tranquilidad. Esta es una frase que escuché de un empresario millonario que decía que si tuviera que volver a comenzar en otra industria diferente a la que se estaba desarrollando, pues entonces también volvía a ese proyecto millonario porque el millonario era él y no los negocios. Entonces, con esto es importante saber que no solamente se trata de cuáles son las mejores oportunidades, cuál es el mejor negocio, cuál es el mejor trabajo, sino y sobre todo enfocarte en ti, en tu desarrollo personal, en desarrollar las habilidades que te van a permitir llevar un proyecto de manera exitosa, o sea, desarrollar esa persona exitosa que hay en ti. Y por ello hoy vamos a hablar sobre cómo enfocarte en tu desarrollo personal, en tu crecimiento, en cómo desarrollar esas habilidades que te permitan atraer mejores oportunidades y ejecutarlas de una mejor manera también. Y al final también vamos a hablar de cómo poder reconocer a esa persona exitosa o exitoso que hay en ti, porque muchas veces no solamente se trata de que haya falta de talento, falta de habilidades, sino es que la falta de reconocimiento no te da esa confianza para poder asumir nuevos retos y también mantener la calma frente a algunos desafíos que se te puedan presentar. Así que muy atento al final también, que te voy a decir una forma práctica de poder hacer esto consciente y de esta manera también poder seguir creciendo. Y una de las recomendaciones que es muy importante es enfocarte en tu aprendizaje continuo, en estar siempre en un proceso de aprendizaje. Esto ya es como un hábito, es algo que se necesita instaurar en ti porque el crecimiento es intencional y tú tienes que empezar a elegir. Entonces, una de las cosas que se puede hacer es tener el hábito o crear ese espacio para que puedas aprender. Puedes colocar 1 hora o 2 horas al día, dependiendo de tu tiempo, para enfocarlo en aprender algo nuevo, en aprender alguna temática nueva que te pueda servir. Puedes durante ese tiempo leer algún libro, puedes tomar cursos, puedes desarrollar aprender algún tema también nuevo que te pueda servir, ¿no? Obviamente en este espacio tiene que ser cosas que te vayan a servir a nivel personal y profesional. No incluye pues leer cosas de entretenimiento y esas cosas, porque eso digamos que no va a impactar en tu crecimiento, en tu aprendizaje. Y otra de las cosas que es muy importante es aprender a gestionar nuestras emociones y dirigir nuestros pensamientos, porque todo ello nos va a permitir tener una mejor actitud frente a la vida, frente a los retos que se puedan presentar. Y aprender a gestionar nuestras emociones y todo eso no solamente nos va a servir, digamos que a nivel personal, sino también esto influye en nuestros resultados económicos, en nuestro trabajo y en todas las áreas, ¿no? Porque al final nuestros resultados son una extensión de nuestras emociones. Por eso es que muchas veces cuando estamos felices, cuando estamos alegres, cuando estamos entusiasmados, digamos que sí, con una energía alta, pues también nos va bien en los negocios, en los trabajos o en lo que estemos haciendo. Pero ¿qué pasa? Que a veces vivimos diferentes tipos de situaciones o experiencias que pueden cambiar esto y generarnos emociones negativas, pensamientos negativos, y de repente si no sabes gestionarlo y te quedas estancado en esas emociones, pues entonces lo que pasa es que no puedes dirigir tus pensamientos y eso hace que tengas también que esas emociones negativas, estancadas y todo eso, y tu actitud empieza a cambiar. Entonces, cambias tu actitud, empiezas a bajar tu energía, por lo tanto, todo eso también va a influir en tus resultados y las cosas también empiezan a bajar en sí. Entonces, aprender a gestionar nuestras emociones y aprender a liberar de repente emociones negativas y aprender a dirigir nuestros pensamientos hacia las cosas que nosotros queremos, pues no solamente va a traerte, digamos que un cambio interno, sino que también va a influir en tus resultados económicos, en tus negocios, en tus trabajos, ¿no? Por eso es que muchas veces en los negocios y en las inversiones también se puede ver si es que no sabes gestionar tus emociones, pues entonces también cae, digamos que tus resultados junto con tus emociones. Y lo podemos ver inclusive en las inversiones bursátiles, que a veces hay gente que toma decisiones seguidas. Guiadas por sus emociones, por el miedo, por una emoción muy alta, entonces no pueden gestionar eso y acaban, digamos que terminando tomando decisiones que no les vayan a dar un mejor resultado. Entonces, aprender a gestionar nuestras emociones y dirigir nuestros pensamientos, pues nos va a ayudar también a poder tomar mejores decisiones. La tercera recomendación es que te enfoques más en desarrollar habilidades que en el dinero. Sí, sobre todo al inicio, cuando tú te das cuenta que todavía no tienes las habilidades que necesitas para esa visión que tienes o ese proyecto que tienes o lo que te gustaría hacer a futuro, pues entonces empieza a elegir oportunidades que no solamente te den una compensación económica, sino y sobre todo te permitan desarrollar nuevas habilidades que en el futuro te vayan a servir para atraer más dinero. De lo contrario, te puedes quedar estancado en el nivel de los ingresos.
Muchas veces veo que hay personas que se quedan mucho tiempo en una posición en la que ya no están desarrollando habilidades, pero pues tienen una, digamos que una seguridad ahí económica, pero no te das cuenta que como no estás desarrollando nuevas habilidades, pues obviamente tampoco tus niveles de ingresos van a aumentar significativamente. Entonces, esto también es un poco estratégico, empezar a elegir oportunidades en las que más allá de la compensación económica, desarrolle tus habilidades. Yo recuerdo que en uno de los libros de Robert Kiyosaki, él menciona esto, él siempre quería ser un emprendedor, pero igual trabajó en el área de ventas, por ejemplo, en Xerox, para poder desarrollar esa habilidad que él necesitaba, porque sabía que desarrollar las habilidades de venta era importante para convertirse en un empresario y poder tener las cosas que él quería, ¿no? Entonces, no elegir solamente los puestos de trabajo o, bueno, las oportunidades que vas a tomar por cuánto dinero te vaya a dar, digamos que de inmediato, ¿no? Tener ese pensamiento a largo plazo te va a servir mucho, porque si es satisfacción solamente instantánea o lo que ganó ahora, pero no te va a dar un crecimiento, pues a largo plazo, pues lo que va a hacer es más bien perjudicar tus ingresos, ¿no? No te va a permitir atraer más dinero también. Entonces es muy importante también el poder enfocarte más que todo en desarrollar esas habilidades. Cuarta recomendación es que te pueda gustar los retos o que no le corras a los retos o que te empiece a gustar los retos, ¿no? Que empieces a asumir retos, porque el crecimiento viene a través de los retos. De hecho, los retos son unas oportunidades de crecer, porque al salir de nuestra zona de confort nos vemos en peligro y como nuestra mente no va a querer que estemos en peligro, de alguna forma nos vemos impulsados a sacar habilidades que teníamos dentro, que no nos había, que no la teníamos porque no lo necesitábamos, ¿no? Porque al final todas las habilidades, todo lo que nosotros necesitamos ya lo tenemos dentro de nosotros. De hecho, desde un punto espiritual que también hablamos muchas veces en este canal, es que ya tenemos todo, digamos que todo lo que necesitamos a nivel espiritual, pero ¿cómo sacamos eso a, digamos que, a elegirlo en nuestra personalidad, digamos que este personaje que nosotros tenemos, ¿no? Lo vamos a sacar a través de los retos, o sea, a través de los retos empezamos a pedir, empezamos a sacar esa habilidad que teníamos, que digamos que tenemos adentro, ¿no? Entonces, muy importante no correrle a los retos. Yo sé que genera mucha incomodidad, que genera mucho malestar, miedo también, todo eso, pero al final te va a permitir poder seguir creciendo, seguir aprendiendo algo nuevo y tener mejores habilidades y también poder ayudar a otras personas con ello. Por último, puedes asignarle un presupuesto para invertir en ti. Sí, para que puedas pagar esas mentorías, esos cursos, esas sesiones de coaching, todo lo que tú necesites para tu crecimiento personal y profesional, ¿no? De hecho, la primera inversión y la más importante es la inversión en uno mismo y luego después ya las inversiones en los negocios o en otro tipo de inversiones, porque al final la persona que va a dirigir o va a hacer que esos proyectos sean exitosos es uno mismo, ¿no? Entonces es muy importante darle esa prioridad a invertir en ti mismo e invertir en todo lo que tú necesitas para seguir creciendo. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre cómo poder reconocer a esa persona exitosa o exitoso que hay en ti, porque muchas veces no solamente se trata de las habilidades que tengas, de todo lo que estás haciendo, sino hay que tomar el tiempo para poder reconocer que efectivamente estás creciendo, que efectivamente tú eres la causa del resultado, del éxito que estás teniendo y que no ha sido causa de alguna buena suerte, que hayas caído en un buen negocio, que hayas caído en un buen trabajo y todo eso, porque al final tú eres la persona que ha traído todo eso y que tú lo has hecho. Entonces, al final tú tienes esos recursos a nivel interior que lo puedes volver a utilizar cuando se te presenten otros desafíos o se te presenten otras circunstancias, ¿no? Como decía al inicio con la frase de si sabes que tú eres el éxito, pues tendrás tranquilidad, porque efectivamente si tú tuvieras que volver a comenzar, si tuvieras que volver a hacerlo de nuevo, pues sabes que los recursos lo tienes tú y que tú eres el éxito y no tus proyectos o las cosas externas que hayas tenido. Entonces, eso es muy importante porque es algo que sucede. Muchas veces te enfocas solamente en el hacer, en la parte racional y no te das el tiempo de reconocer tu crecimiento. De hecho, esto también lo he visto en algunas sesiones. De hecho, tenía una persona que en una sesión pues, que estábamos ahí me comentó que
tenía inversiones, tenía algunas inversiones y aunque se le notaba que era una persona, digamos que inteligente, que sabía, ¿no? Sabía su tema y sabía todo, ¿no? De hecho, me mostró sus proyecciones, ¿no? De cuánto había puesto en esto y de lo que, de toda esa parte de la planificación, muy matemático, él como cualquier persona, digamos que de negocio, que lo tenía así, ¿no? Todo bien, bien estudiado y toda esa parte, pero aún así estaba en un estado de incertidumbre, como que de un miedo de que de repente no le salieran bien las cosas, ¿no? Y que esto le pueda llevar de repente a estar en una situación que no quería. Y más allá de las cosas que hemos visto, pues recuerdo que también me comentó que había pasado por una crisis económica. Entonces, recuerdo que le dije, ¿y cómo hiciste para salir de esa crisis económica, de esa situación que me contaste y ahora tener todo esto, ¿no? Y se quedó, digamos que pensando, me dijo, bueno, creo que es una buena pregunta y no me pudo responder, digamos que ahí, ¿no? Y con eso me doy cuenta que no solamente es que te enfoques en hacer, en ser, digamos que en toda la parte del conocimiento, de todo de todo el trabajo, sino que también entiendas que al final no se trataron de buena suerte, de que hayas caído con buenos proyectos, sino que al final tú has sido esa persona que ha conseguido ese resultado y que esos recursos ya están en ti. Si tuvieras que volver a comenzar, si tuvieras que caer en una situación que ya antes has vivido, pues ya sabes cómo salirlo. Entonces, eso también te da más tranquilidad, digamos que en estas situaciones de incertidumbre, ¿no? Y una de las cosas que uno puede hacer para hacerse consciente de esto es, por ejemplo, hacer una lista de éxitos, ¿no? Como así le podríamos llamar, una lista de éxitos, que quiere decir como un inventario, tomarte un tiempo para hacer un inventario de todas las cosas que has conseguido durante tu vida. Y no se trata de cuántos negocios tengas o de cuántos títulos tengas, el éxito en realidad se mide de diferente manera, ¿no? Y es relativo para cada uno, pero digamos que siempre hemos tenido éxitos, ¿no? Hemos ido creciendo y cada vez conseguimos mejores cosas y más cosas, pero siempre hemos tenido éxitos, ya sea que hayas tenido que de repente tener alguna premiación en algún curso o que hayas podido lograr alguna nota que sea significativa o de repente hayas superado algún desafío de salud o algún desafío que hayas podido tener, o de repente te has ido a vivir a otro país y ahí estás saliendo adelante y te das cuenta que claro que es un éxito porque es difícil, estás fuera de tu zona de confort. ¿Y cómo has podido superar todo eso? Porque todos estos cambios provienen con desafíos internos. Entonces, de hecho, ya lo tienes y puedes hacer esa lista de las cosas que has superado, de esos pequeños éxitos, por así decirlo, ¿no? Porque en realidad no hay grandes ni pequeños, pero de todos estos éxitos para que te empieces a dar cuenta de que tú lo hiciste, de que tú ya has podido con tantas cosas y que si tú tuvieras que volver a asumir algún reto, pues efectivamente ya tienes estas capacidades, ¿no? Y también al costado poder colocar qué cosa aprendiste de repente, tienes habilidades o tienes la capacidad de resiliencia, eres una persona perseverante y todas estas fortalezas que te has podido, que tienes a raíz de todo este proceso en tu vida, de esos pequeños o grandes logros que hayas tenido. Eso te va a servir uno para que fortalezca tu confianza en ti, para que realmente te hagas consciente de todo tu crecimiento. Y por otro lado también, y es muy interesante hacer esto, que es fijarte cuál es la estrategia o tu estrategia para poder salir adelante, ¿no? Esto te va a ayudar para poder seguir creciendo, porque en realidad sí hay una estrategia para poder tener éxito, ¿no? Y cuando uno tiene ese hábito de poder ver cómo lo lograste, entonces sabes, digamos que cuando se te presenta algún reto, utilizar esa estrategia que te funcionó a ti, ¿no? Y lo que puedes hacer es, por ejemplo, tomar algún desafío o un momento en el que tú asumiste un reto y lo conseguiste y lo lograste, entonces ver cómo estabas tú al inicio, a dónde llegaste y qué hiciste, cuál fue tu estado de ánimo, qué pensaste, qué hiciste durante para que tú puedas lograr eso. Entonces, de ahí también puedes sacar tu estrategia y esa estrategia te va a ayudar para que cuando tú sepas que vas a asumir otro reto, sabes que van a cambiar muchas cosas, pero al final
hay una estrategia ahí que tú ya la conoces. De hecho, yo que siempre a veces cuento, digamos que mi primer gran logro fue poder ingresar a una universidad que es competitiva en mi país, pero más allá de simplemente, bueno, de ingresar y todas esas cosas, sino que yo sí me puse a pensar cómo se consiguió esto, o sea, cuáles han sido los pasos. Y no solamente es que tienes que estudiar, obviamente, pero más allá de eso, cuál fue mi actitud, mi forma de pensar, qué es lo que sucedió durante todo este proceso, cómo me sentí, qué es lo que desarrollé a nivel interior. Entonces todo eso hace como una estrategia de estos son los pasos que tú puedes utilizar para salir de algún desafío y conseguir algo. En el camino vas a ver que los desafíos van creciendo, pero al final em, hay una estrategia o un camino que tú vas a poder verlo y vas a tener como una herramienta también. Entonces, es importante hacer vamos a llamarle como un inventario de éxitos o una lista de éxitos, uno para fortalecer, para reconocer tus fortalezas, viendo todas las cosas que has podido lograr y puedes hacer, como te digo, ese inventario de todas esas fortalezas que tienes, que has podido desarrollar durante toda tu vida y por otro lado, identificar tus estrategias. ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cómo fue que tú saliste de un estado, digamos que, de desafío a conseguir algo? ¿Cómo estuviste a nivel, digamos que, no solamente si tuviste que estudiar sobre alguna materia o algo, sino a nivel personal? ¿Cómo fue tu actitud? ¿Qué es lo que hiciste de diferente para poder conseguirlo? ¿No? ¿Qué es lo que buscaste? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo viste las cosas y qué salió de eso? ¿No? Porque eso te va a ayudar, como te digo, a poder seguir creciendo, a tener ya un mapa propio tuyo de cómo es que de repente tú funcionas o qué son cosas que de repente te motivan, que te impulsan y que te dan esa energía para poder asumir los retos de una mejor manera. Entonces, esas dos cosas es muy importante para que puedas sacar o reconocer en realidad el exitoso o exitosa que hay en ti y de esta manera también puedas mantener la tranquilidad, porque cuando tú reconoces que el éxito eres tú, pues entonces tienes tranquilidad en tu vida. Y si te ha servido este contenido, pues ya sabes que le puedes dar like al video y compartirlo con cualquier otra persona que también le pueda servir. Y si necesitas apoyo durante todo este proceso de crecimiento, pues también puedes solicitar información sobre las consultas personalizadas en el link de mi perfil en Instagram.